Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía, en la que nos entramos en un apartado que tiene como título el sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. Divide aquí, pues, para explicar la Eucaristía en profundidad, en tres aspectos: acción de gracias, memorial y presencia. Primeramente, dedica unos breves puntos a hacer una descripción de esto y luego irá desgranando cada uno de los tres aspectos, pues, y en programas sucesivos lo iremos haciendo. Pero primeramente describe, aunque sea de una manera muy somera, estos tres aspectos. El sacrificio sacramental, repito, acción de gracias, memorial y presencia. Dice el punto 1356. Si los cristianos celebran la Eucaristía desde los orígenes y de forma que, en sustancia, no ha cambiado a través de la gran diversidad de épocas y de liturgias, sucede porque no sabemos que estamos sujetos al mandato del Señor dado a la víspera de su pasión: haced esto en memoria mía. Bien, aquí lo primero que dice este punto del catecismo es que llama la atención el que después de 2000 años hayamos tenido tal fidelidad a la transmisión de la Eucaristía. Nos hayamos atrevido, entre comillas, ¿no?, nos hayamos atrevido tan poco a cambiarla, porque hemos tenido conciencia de que estábamos bajo una obediencia, estábamos sujetos a una obediencia a la obligación de preservar un tesoro que se nos había dado y que no éramos quienes para cambiarlo. Este punto del catecismo nos hace caer en cuenta de que han pasado muchos siglos, que la Eucaristía se ha celebrado en situaciones históricas muy distintas, a través de tiempos, de épocas, de liturgias también, porque la Eucaristía se ha llevado a cabo, pues, en ritos litúrgicos distintos, el rito litúrgico latino y los orientales, pero a pesar de tanta diversidad de culturas, de idiomas, de épocas, incluso de ritos litúrgicos, ¿no?, a pesar de eso, lo que llama la atención, lo que es impactante, es cómo la Iglesia ha permanecido en una gran fidelidad en transmitir lo que ha recibido, ¿no?, sabiendo, como con la conciencia de que tiene un tesoro y no somos quienes para deformarlo o para cambiarlo según nuestro criterio. Para justificar esto se nos dice aquí 1 Corintios 11, versículo 24-25, un texto que ya hemos tenido ocasión también de referir en programas anteriores. Un texto de San Pablo, en el que antes de introducir lo que es el relato de la institución de la Eucaristía, dice unas palabras: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y entonces pronunció las palabras tal. Pero fijaros la introducción, ¿no? Yo he recibido del Señor, yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito. Estas palabras están pronunciadas por alguien que no se considera dueño, sino depositario, que es muy distinto ser dueño o ser depositario. El dueño hace y deshace a su antojo. El depositario recibe con humildad y transmite, siendo muy consciente de que él no tiene derecho a quitar, añadir, etcétera, etcétera. Por eso hemos tenido tal milagro de fidelidad a la Eucaristía, y por eso la Eucaristía es la misma hoy que la de hace 2000 años. La Iglesia es verdad que tiene la autoridad para poder adaptar ciertos aspectos de la Eucaristía, etcétera, pero que, fijaros bien, o sea, son aspectos absolutamente accidentales. Lo esencial es lo esencial. Un pequeño comentario a este respecto. A veces nos cuesta al pueblo fiel, le cuesta distinguir entre lo que son los aspectos más sustanciales de los aspectos más, digamos, accidentales, más superficiales.
y nos armamos unos ciertos líos. Por ejemplo, cuando vienen algunas personas con una voluntad y te dicen, nos han cambiado el Padre Nuestro, porque siempre lo habíamos rezado, no sé qué, y ahora decíamos perdona nuestras deudas, y ahora se dice perdona nuestras ofensas, nos han cambiado el Padre Nuestro. Hombre, por Dios, ¿cómo van a cambiar el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, pues su formulación original, pues está pues en los Evangelios, está en griego, y luego fue traducido al latín, pues por la Vulgata, por San Jerónimo, y luego ha sido traducido pues a las lenguas vernáculas en todos los países. Y ha podido ocurrir, pues que en un país como México, o en otro como Argentina, en otro como Colombia, en otro como España, que son de habla hispana, en cada uno ese original griego pues ha sido traducido según la habilidad de los traductores, con términos distintos, deudas o ofensas. Bien, entonces, ahora si la Iglesia coge y dice, vamos a hacer una unificación de la traducción del Padre Nuestro original, que está en griego y es el que es, y pues vamos a traducirlo de una manera consensuada en los mismos términos en todos los países de habla hispana. Bueno, por Dios, eso no es cambiar las cosas, eso es precisamente intentar ser más ajustado al Padre Nuestro original. ¿Me explico? O sea, es decir, es que a veces puede ocurrir que haya escándalos pues injustificados, que a alguien le parece que le han cambiado no sé qué, pero que va a cambiar el Padre Nuestro, por Dios. ¿Cómo la Iglesia va a cambiar el Padre Nuestro? Y nos armamos un escándalo injustificado. Eso, o lo mismo también como, pues, por ejemplo, pues, lo que también pudo suponer después del Concilio Vaticano II, el que a algunas personas les costase pues la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, en la que se introducían las lenguas vernáculas, etcétera. Nos han cambiado la misa, que no, ¿cómo van a cambiar la misa, por Dios? La sustancia de la Eucaristía, la Iglesia la ha preservado pues incólume 2000 años. Es más, incluso en la reforma del Concilio Vaticano II, las reformas que se hicieron fueron siempre intentando volver a las raíces originales. Intentando volver a las raíces originales. No hay auténtica reforma si no es volver a las raíces, volver a lo sustancial, volver a lo que en los primeros siglos la Iglesia celebraba. A la hora de hacer una reforma litúrgica, la Iglesia siempre tiene en cuenta cómo celebraban los primeros padres de la Iglesia en los primeros siglos, cómo celebraban las cosas. Eso es así. Ahora bien, hay otras cosas, es verdad que la Iglesia puede y debe adaptar a nuestros tiempos, como la lengua vernácula. Es que en los primeros siglos, la lengua vernácula era el latín. La gente hablaba en latín pues porque era el idioma del Imperio Romano. Con el paso de los siglos, el latín deja de ser la lengua hablada, entonces permanece en la liturgia, pero deja de ser la lengua del pueblo. Bueno, pues cuando la Iglesia ha vuelto a decir vamos a hablar en lenguas vernáculas, en el fondo ha hecho lo que en los primeros siglos se hizo, que es celebrar la misa en la lengua que era la lengua del Imperio Romano, la lengua que hablaba la gente en la calle, ¿no? O sea, es decir, yo creo que también a veces hay mucho escándalo o mucha incomprensión pues gratuita, o sea, que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser, porque nos cuesta mucho distinguir lo que entra en la sustancia de lo que es más o menos acomodaticio, de lo que es circunstancial. Circunstancial. Sin embargo, la Iglesia, que como digo yo, tiene el derecho y el deber de hacer esas adaptaciones del mensaje sustancial que Jesús dejó en nuestras manos, sin embargo la Iglesia no se siente con poder de cambiar las cosas que vienen de Jesucristo. Por ejemplo, os cuento una anécdota que es un sucedido que, para que nos demos cuenta con qué estilo piensa la Iglesia. Hubo un momento, hace años ya, son ya unas bastantes décadas, que la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe en Roma recibió la consulta por parte de alguna comunidad católica que estaba en los desiertos del norte de África, y que era un capellán que acompañaba a unas tribus nómadas
nómadas que van por camellos por el desierto del Sáhara, ¿no? Y había allí algún pequeño reducto católico. Entonces, a la Santa Sede se le hizo la siguiente consulta. Supuesto que no disponemos aquí en estas comunidades del desierto del Sáhara, no disponemos de pan y vino, sino que más bien disponemos de leche de camello y de otros alimentos distintos, ¿no? Pero que no son pan de trigo, ¿eh? ¿Podríamos celebrar la Eucaristía pues cambiando el vino por la leche de camello y el pan de trigo pues por arroz o por lo que fuere o tal o cual? Y entonces la respuesta de la Santa Sede es: no nos consideramos con autoridad para cambiar algo que vino de Jesucristo. Si Jesús celebró la Eucaristía con pan y vino, nosotros no nos consideramos con autoridad para coger y cambiar un signo que proviene de Jesucristo. Por lo tanto, ustedes pues no se preocupen que no teniendo pan y vino, pues ustedes celebren, oren a Dios, celebren la liturgia de la palabra y Dios les bendecirá por otro medio, cuando pueden, comulguen. Aquí tenéis otro caso concreto. Es decir, de la misma forma que decimos que no hay que escandalizarse pues porque la Iglesia adapte circunstancialmente las formas de una celebración preservando lo sustancial, entendamos también que la Iglesia no puede cambiar todos aquellos signos y la sustancia que vino de Jesucristo. A ver, la Iglesia podría decir: vamos a cambiar la fórmula de la consagración de la misa. Pues no, eso no puede cambiarlo. ¿Cómo va a cambiar la fórmula de la consagración de la misa que está expresamente recogida en los Evangelios y la carta de Corintios de San Pablo? Pues no. Eso lo ha recibido de Jesucristo. Y como hemos dicho antes, la Iglesia vive el misterio de la liturgia siendo consciente de que no es dueña, es depositaria de la celebración litúrgica. No es dueña, es depositaria. Y de aquí se extrae una consecuencia pues que es muy, muy clara. Es decir, nosotros no debemos de pensar en la liturgia, en la Santa Misa, en la Eucaristía, como un escenario hecho a nuestra medida, pues para expresar nuestra creatividad, ¿no? Pues no. La liturgia, la Santa Misa, no es un escenario inventado por mí para que yo exprese mis originalidades. O sea, eso no es así. Otra cosa es que en la liturgia haya un margen también de que nosotros tengamos pues muchos momentos en los que podamos también tener una expresión creativa. Pero, ojo, la Eucaristía no es sustancialmente un escenario creado por nosotros para expresar nuestras ocurrencias o nuestras creatividades, que no, sino que la Eucaristía es una revelación, es Dios que se revela, que Él se me da a conocer. No es tanto una iniciativa tuya, que tú dices, voy a hacer un esfuerzo de comunicación con Dios y entonces yo mismo voy a ser el que protagonice ese intento de hablar con Él, inventando las formas, inventando las palabras, No, la Eucaristía no es una creación del hombre que intenta llegar a Dios, sino que es un don de Dios que ha llegado al hombre. Son unas escaleras que no se han trazado de abajo arriba, sino unas escaleras que se han tendido de arriba abajo. Es una revelación de Dios al hombre. Sabéis que hay dos formas de religiosidad. Una es la religiosidad natural y otra es la religiosidad revelada. La religiosidad natural es el esfuerzo del hombre de él intentar llegar a Dios, él por su propia iniciativa, por sus medios, ¿no? Pero la religiosidad revelada es la iniciativa que parte de Dios, que llega a nosotros y nos comunica su palabra, nos enseña a rezar, etcétera. Luego, esto es muy importante, subrayemos esto, es decir, la liturgia eucarística es una revelación, una forma en la que Dios ha querido revelarse al hombre, transmitiendo fielmente a través de la sucesión apostólica este gesto que Jesús hizo con los 12 apóstoles. La Iglesia tiene conciencia de estar transmitiendo una revelación de Dios, algo que Dios reveló, y entonces, como dice aquí,
milagrosamente, que esto es lo que dice este punto, milagrosamente, a pesar de haber pasado 2000 años y de haber tenido situaciones históricas tan distintas, tan diversas, sin embargo, el milagro es que la Eucaristía ha permanecido fiel a sí misma, ¿no? Y ese es el milagro de la permanencia, ¿eh? Que muchas veces también se ha hecho el comentario de que parece también un signo de Dios, parece también un signo, un milagro de Dios, ¿no? El hecho de que la Iglesia, después de 2000 años de historia, con tantas situaciones, etcétera, ¿no?, haya permanecido idéntica y fiel a sí misma en 2000 años. Y parece que esto solamente se explica por aquella promesa de Cristo: y las puertas del infierno no la derrotarán. La promesa de una asistencia especial del Espíritu Santo a su Iglesia que nos dio Jesucristo. Bueno, algo así también podemos decir, podemos trasladar también esa percepción a la celebración de la Eucaristía. Solo por la gracia del Espíritu Santo se puede explicar que hayamos sido fieles 2000 años en la celebración de la Eucaristía. Y celebrarla, por lo tanto, hoy, pues, la celebración de la Eucaristía debe de estar pues, en un entorno en el que se nos eduque en el aspecto, pues, de la fidelidad a la liturgia, en la fidelidad a la transmisión de un don revelado que hemos recibido. Como dice San Pablo, yo os transmito una tradición que a su vez yo he recibido. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea